Una vez más, continuamos con la enseñanza. Buenas noches. Le habla el hermano César. Buenas noches a todos. Una vez más invitamos a la Virgen María para empezar esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me pidieron el tema sobre el descanso en el Espíritu. Entonces, ahora que vamos a punto de celebrar el Pentecostés, el próximo sábado haremos una vigilia importantísima, una vigilia de Pentecostés, ¿sí? Y el día siguiente tenemos la gran fiesta de Pentecostés. Entonces vamos a ver que efectivamente hay una comunidad católica y sobre todo que se confunde mucho que si el Pentecostés le pertenece solamente a una comunidad en particular. Y no es así. El Pentecostés es una fiesta de toda la Iglesia Católica. Eso envuelve todos los ministerios, todos los grupos que participan en la parroquia. Es una fiesta católica, ¿sí? Y no es que le corresponda solamente a una comunidad, digamos, hacer los adornos, o que sea quien lleve las riendas de esa gran fiesta o esa vigilia. No, Señor, esto es de toda la iglesia. Muy bien, entonces eso hay que aclararlo. ¿Y por qué es importante eso, hermano César? Porque si ustedes se ponen a pensar, la fiesta Pentecostés es la fiesta de las semanas. Entonces, eran 50 días en el Antiguo Testamento, entonces le llaman el Shavuot. Shavuot significa justamente esa fiesta, ¿sí? En hebreo, pero en el griego le llaman Pentecostés. Entonces vamos a ver que el fruto de las primeras primicias, de esos frutos, de esa cosecha, eran ofrecidas a Dios, ¿sí? Y entonces durante esa semana estaban trabajando arduamente para ofrecer sus cosechas a Dios. Pero el último día llegaban los hermanos judíos, llegaban de diferentes lugares de donde se encontraban al templo de Jerusalén, justamente a hacer esta gran fiesta. Entonces, y como la Iglesia Católica viene de la tradición judeo-cristiana, porque viene de la tradición judeo-cristiana, es importante que nosotros tengamos eso presente, ¿no es cierto? Entonces, ya haremos un día sobre la tradición apostólica, esto será otro tema, pero en este momento quisiera enfocarme en el tema sobre el descanso en el Espíritu. Entonces, uno de los temas que son bien controversiales, porque muchas personas cuando entran a una comunidad, especialmente dentro de la corriente de gracia llamada renovación en el Espíritu, es posible que en uno de esos eventos, en uno de esos retiros, en una de esas asambleas, en una reunión de grupos de oración, ¿sí? Hayan visto algo que viene una persona, impone manos o empieza a orar fuertemente, con convicción, no gritando, sino realmente el fluir de las palabras va saliendo, y lo que el Espíritu Santo le va moviendo a esa persona a decir, posiblemente alguien llegue a recibir eso y posiblemente caiga al piso. Entonces puede ser chocante para alguien que no está acostumbrado a ver eso. Ahora, vamos a ver si eso realmente ocurría, digamos, en la Santa Biblia. Entonces vamos a ver que en Primera de Samuel, en el capítulo 10, versículo del 5 al 6 y versículo 10, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo del 5 al 6 y versículo 10, nos va a decir que hay un rey que acaba de ser ungido, el rey Saúl. Y el profeta Samuel, el enviado de Dios, el mensajero de Dios, es enviado y le echa el aceite a Saúl para que sea rey de Israel, porque el pueblo le había pedido al profeta que querían un rey, un ser humano, porque los demás pueblos tenían sus reyes, ellos también querían su rey, como estaba realmente bajo la protección de Dios, pero en fin, hacerse ser humano. Entonces, dice así: en cuanto entres al pueblo, te cruzarás con un grupo de profetas que bajan al santuario alto con arpas, tamboriles, flautas y cítaras, en actitud de profetizar. Entonces te tomará el espíritu de Yahvé y serás cambiado en otro hombre. Al llegar a Gibea, Saúl y su sirviente se encontraron con el grupo de profetas
el Espíritu de Dios se apoderó de él y se puso a profetizar en medio de Dios, palabra de Dios. Saúl entra en este momento. Hay un grupo de profetas en el Antiguo Testamento, profetas que vestían el Espíritu de Dios, tocaban sus instrumentos, estaban ellos realmente fervorosos, estaban ellos realmente encendidos en esa conexión íntima con Dios, sin hacer tanto aspaviento, sino estaban tocando su música y de repente Saúl recibe a través de esa música, desde ese fluir de esas melodías musicales, llega al corazón, al espíritu de Saúl, y él comienza a danzar y dice que se apoderó de él y comenzó a profetizar, o sea que realmente comenzó a hablar también como mensajero de Dios. Entonces, otro versículo que podemos hablar es el Apocalipsis capítulo 1, versículo del 13 al 16, donde va a decir que está el apóstol San Juan está en la isla de Patmos y recibe una revelación, y se encuentra con la figura de Jesucristo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1, porque lo quiero proclamar para que después no digan que yo me lo inventé, si no vamos a proclamarlo, a ver si aquí lo encontramos, sí, lo encontramos. Entonces, para que podamos entender lo que queremos hacer esta noche, porque me lo han pedido, no solamente la imposición de manos, sino también lo que es el descanso en el Espíritu, ¿sí? Entonces, a ver. Ya, acá está. Perdón, disculpe la falta de preparación aquí. Muy bien. Entonces, dice aquí, versículo 17, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Entonces puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Dice entonces que tuvo una relación de que vino Jesucristo, ¿sí? Y como mostrarla ante la presencia del Santo, cayó al suelo. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Hay un documento eclesial, un documento conciliar, un decreto conciliar llamado Apostolicam Actuositatem. Apostolicam Actuositatem, que significa el apostolado de los laicos, ¿sí? Entonces se llama el Consejo Pontificio para los Laicos, ¿sí? Su nacimiento oficial fue establecido por Pablo VI, el 6 de enero de 1967, ¿sí? Y dice que el Papa dijo en ese momento, a nadie se le oculta que el Consejo de Laicos está destinado a desempeñar una misión privilegiada en la Iglesia. Muy bien. Dice, el apostolado de los laicos brota de la misma esencia de su vocación cristiana, de nuestra vocación cristiana. ¿Se acuerdan lo que hablamos así? Que nuestra vocación, ¿cuál es? Obviamente hacer la voluntad perfecta de Dios. Sí, es lo que tenemos que hacer. Como dice aquí, Apostolicam Actuositatem. Con la adecuada asistencia de los sacerdotes, han de trabajar, individual o asociados, para atraer a la Iglesia a quienes se han alejado de ella o cuya fe se ha debilitado. Ajá. Nuestra misión, nuestra vocación es que a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestra vida sacramental, ¿sí?, otros se unan a esta misión y también cumplen la misión que Dios les encargó, que realmente es alabar a Dios, pero vivir los sacramentos, ¿sí? Muy bien. Ahora dice aquí, es fundamental, a través de este decreto conciliar, es fundamental, dice aquí, que se tenga especial cuidado en su formación doctrinal y espiritual. Ajá, tienen que conocer la sana doctrina, que hemos hecho un curso bíblico creo que hace 6 meses o 3 meses atrás, no me acuerdo, si se me va la paloma, como dice un hermano, ¿sí? Hemos hecho un curso bíblico, hicimos sobre las cartas pastorales de Timoteo y Tito, Manuel Timoteo, que era sobre la sana doctrina. Entonces acá está diciendo que es importante que se tenga especial cuidado en la formación doctrinal y espiritual, y al mismo tiempo, escuchemos, gran sensibilidad, que estemos atentos, en el reconocimiento de los dones y carismas que a través de ellos el Señor quiere comunicar a su iglesia. Oh, ok. Dios quiere comunicar a su iglesia por medio de laicos, bautizados, confirmados, con vida sacramental,
realmente con una formación doctrinal y de una vida realmente profunda, espiritual, para que vivan sus carismas y puedan, a través de ello, otros se acercan al Señor. Además, este poder no viene de uno, el poder viene de Dios, acuérdense eso, ¿sí? Pero se los ha regalado el sacramento del bautismo, igual que la confirmación. Ahora, seguimos. Dice, en vuestra instrucción, ¿sí?, pastoral, renovados en el Espíritu, deben establecer directrices, o sea, reglamentos de formación y discernimiento, que si bien van dirigidas específicamente al movimiento de la renovación carismática, pueden servir también de criterio orientador para otros movimientos apostólicos. Es decir, que lo que ocurre a través de esta corriente de gracia llamada renovación en el Espíritu, que otros ministerios, otros grupos parroquianos se abran a la acción del Espíritu Santo, a hacer la voluntad de Dios, porque todos también han recibido carismas. Lo que pasa es que no se les ha instruido, como dice aquí. Entonces, una vez más, dice aquí, el descanso en el Espíritu, dice este documento del decreto conciliar, dice así, el descanso en el Espíritu es una experiencia espiritual, carismática, por medio de los carismas, que suele darse en encuentros de oración, especialmente en contextos de renovación carismática católica. Se manifiesta cuando una persona cae suavemente en el suelo durante una oración o imposición de manos, imposición de manos que acabamos de dar el tema anteriormente, como un gesto de rendición y apertura al poder del Espíritu Santo. Muy bien. Dijimos anteriormente que la imposición de manos no puedes tocar o no tocar a la persona, pero esa persona tiene que tener bien presente que es una persona que le ha sido dado una potestad por medio de su párroco a hacer ese tipo de oración. Y sobre todo, no empujar, como dijimos anteriormente, ¿sí? Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué es el descanso en el Espíritu entonces? Bueno, es importante que sepamos esto. No es un sacramento, no lo es. Ni tampoco una doctrina oficial, muy bien. Sino una manifestación espiritual, subjetiva. Es decir, ocurre en el interior de la persona, que algunos fieles experimentan como un toque de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de Saúl? Saúl llega a ese lugar de Gibea y entra y él está pasando por ese lugar y esa música, esos cantos lo envolvieron a Saúl y sé que comenzó a profetizar. Muy bien. Hablamos de San Juan que tiene esa visión en el Apocalipsis y llega a la presencia de Jesús, el Todo Santo, y él cae postrado al suelo. Muy bien. Entonces dice así. Algunos fieles, algunos, no todos, algunos experimentan un toque de Dios, una sanación interior o una respuesta al poder del Espíritu Santo. No todos lo experimentan, ni es señal necesaria de santidad o mayor espiritualidad. Es decir, porque yo porque haya caído al descanso en el Espíritu, no me hace más santo que nadie. Porque una vez más, ¿qué es lo que me hace santo? Lo que me hace santo son que yo acuda fielmente a los sacramentos y que sea una vida de oración, ¿sí? Pero si Dios recibe a través de un hermano, a través de esta corriente de gracia, que en ese momento estoy presente y caigo al descanso porque Dios desea hacer una sanación interior en mí, pues gloria a Dios. Es decir, eso ocurre ¿dónde? En la Iglesia Católica. ¿Ocurre? Claro que sí ocurre. ¿Ocurría en el Nuevo Testamento? Por supuesto que ocurría en el Nuevo Testamento, ¿sí? El apóstol San Juan, que es perfecto ejemplo. Y hay muchos más. Sobre todo en el Antiguo Testamento también hay. A ver si por aquí lo encuentro, Antiguo Testamento, algunos que quieran buscar, en caso de que diga que no es así, que eso no es verdad. Génesis capítulo 48, versículo 14. Génesis 48, versículo 14. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. ¿Sí? Deuteronomio 34, versículo 9. Números 27, del 18 al 23, por si acaso. ¿Sí? Y en fin, hay otros más. Pero sigamos con eso de la enseñanza. Ahora, no todos lo experimentan. Entonces, hay gente que se siente mal porque dice, ¿cómo es posible que yo estaba orando y mi vecino cayó, pero yo no caí? Pero es que el Espíritu Santo ha trabajado en todas las personas que han abierto
su corazón al Espíritu. Sin embargo, esa persona que cayó fue porque quizás hay algo más en esa persona que realmente necesita ser modificada, remodelada, renovada. Pero es posible que no caigas tú, no quiere decir que el Espíritu no te tocó. Claro, claro que te tocó. Siempre cuando te has abierto a eso. Quizás te bajaron las lágrimas, quizás empezaste a sudar. Pero eso ocurre, eso no quiere decir que tienes que caerte al suelo. No todo el tiempo ocurre como dice aquí. Muy bien, muy bien. Ahora, se le considera un fruto de la oración carismática, donde la persona, al ser tocada por la gracia de Dios, puede caer al suelo. Puede, como no puede caer al suelo, pero permanece en donde? En paz, consciente o semiconsciente, en actitud de adoración. Está adorando a Dios. Sanación o liberación. O quizás tiene que ser algo de una tristeza que lleva a esa persona, una falta de perdón en ese momento, un mal recuerdo. El Señor comienza a sanar. Cuando la persona cae en el descanso, en el Espíritu, es importante que lo dejemos ahí, ¿sí? A ver más, como empezó el párroco tiene que estar presente, tiene que saber qué es lo que está pasando dentro de su parroquia, ¿sí? Tiene que dar el permiso que eso está pasando, ¿sí? Para evitar problemas, ¿sí? Para evitar que se le pase por encima de su autoridad, una vez más, como acabamos de explicar anteriormente. Y si eso ocurre, pues gloria a Dios, ¿sí? Sin embargo, una vez más, el Espíritu puede llegar a la persona sin caer al suelo y dar una sanación profunda, ¿sí? Ahora, es importante que sepamos que eso es importante, como dice aquí, el Pontificio Consejo para los Laicos, ¿sí? En el documento Reflexiones y Orientaciones sobre la Relación Carismática, publicada en 1989, ¿sí? El Pontificio Consejo para los Laicos, que lo acabo de leer anteriormente, que fue promulgada también por Pablo VI, ese de 1967, lo que vamos a decir, ¿sí? Entonces, reconoce que hay fenómenos carismáticos. ¿Qué significa fenómenos carismáticos? Que son fenómenos del Espíritu Santo, ¿sí? Que van a pedir que ocurra esto, ¿sí? Sin embargo, es crucial que sepamos, que no hay un documento magisterial, oficial específico, que apruebe o condene. O sea, no hay ese documento directamente el descanso en el Espíritu. Sin embargo, hay orientaciones prudenciales, especialmente de obispos y comisiones relacionadas con la revolución carismática. Entonces, como una vez tiene que estar el obispo, los sacerdotes tienen que saber qué es lo que ocurre dentro de su jurisdicción parroquial. Ahora, vamos a hablar sobre los carismas. Muchas veces me preguntaron si eso es real, si eso es católico. Bueno, está en el numeral católico 799, que dice así: ¿qué es un carisma? Extraordinarios o sencillos y humildes. Puede ser algo fuera de lo normal, puede ser algo sencillo, humilde. Los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tiene directa o indirectamente una utilidad eclesial para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, como dijimos anteriormente. Están ordenados al bien de los hombres y necesidades del mundo. Numeral 800. Los carismas deben ser acogidos por quien los tiene, porque tiene ese carisma, ¿sí? Con reconocimiento porque los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. O sea que quien recibe ese carisma debe ser reconocido solamente, ¿sí?, por su comunidad, sino por todos los miembros de la iglesia, ¿sí? Son una maravilla riqueza de gracia para la vitalidad apostólica, o sea, para el servicio, ¿sí? Pero no nos hace más santos que los demás, es importante que sepamos eso. Y sobre todo para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen, aquí es la clave, que verdaderamente el Espíritu Santo. Hay gente que, sí, tenemos que pedir el discernimiento del Espíritu, si realmente viene de mí, viene de Dios, o si viene de algo que yo quizás vi una película de terror y me hizo una revelación. Dije yo, wow, vi algo diferente. No, cuidado con eso. Tenemos que discernir en el Espíritu si eso viene de Dios, si viene de una emoción mía, o si viene de algo que yo vi por la noche, o si viene de un espíritu que quiere tentarme, ¿sí? Ahora dice aquí, una vez más, tiene que ser dones que provienen realmente del Espíritu Santo y que se ejerzan
de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo espíritu. Es cuando ocurre ese descanso en el espíritu. Caigas o no caigas, ¿sí? Es importante saber que hemos recibido una gracia y abrirnos a esa gracia, ¿sí? Abrirnos a esa gracia, porque viene del Espíritu Santo. Es decir, según la caridad, la verdadera medida de los carismas, cuando alguien ama de verdad a su iglesia, ama a su familia, ama a su comunidad, ya decide amar completamente, como hizo Santa Teresa del Niño Jesús, creo que le llaman de la pequeña flor, creo que ella dijo, bueno, he leído los libros de Asisi, yo no llego a esos carismas. He leído la vida de otros santos, no llego a esos carismas. Yo decido amar, cueste lo que me cueste. Entonces, ella es considerada como una de las precursoras del carisma del amor. Así que es importante que sepamos. Entonces, esperemos que esta enseñanza de caso en el Espíritu nos haya enseñado de que ocurre y que no es algo fuera de lo normal dentro de nuestras parroquias católicas. Pero es importante que dentro de la relación carismática sí se ve y que no se alarmen ni se asusten, sino que sepan de que es el Espíritu que está trabajando. Pero una vez más hay que discernir claramente quiénes son los que van a imponer manos, ¿sí? De acuerdo a los proyectos parroquiales. Es importante eso. Entonces, pues Dios los bendiga, cuídense. Y eso, de acuerdo, una vez más, todo depende de cada parroquia, de cada jurisdicción parroquial, de cada diócesis, cuáles son las normas y regulaciones sobre quién puede imponer manos y quién no puede imponer manos. Una vez más, todo se basa en eso, pero una vez más, uno tiene que tocar a la persona para que la persona reciba algo, sino es el Espíritu que viene y derramar sus gracias sobre esa persona que ha abierto su corazón a Dios por una petición, algo en particular, o una sanación o liberación que necesita recibir. Bueno, entonces me despido y espero que les haya ayudado este tema y Dios los bendiga y que pasen todos muy buenos. Hasta luego.